Hola chicos, espero se encuentren muy bien. De nuevo me presento, mi nombre es Cristian Camilo Lozano, profesor suyo de inglés en el Colegio Parroquial María Inmaculada. Este video lo estoy haciendo principalmente para aquellos estudiantes que tienen problemas al momento de crear oraciones en los distintos tiempos gramaticales que manejamos en el inglés. Recuerden que la adquisición de este segundo idioma es totalmente necesaria hoy en día, más que todo en el ámbito laboral, pues si quieren mejores oportunidades, mejores ingresos y demás en su futuro como adultos, pues el inglés podría ser una, digámoslo, una buena adición a su conocimiento para que esa mejora de calidad de vida sea real. Aquí voy a atacar principalmente, como ya dije anteriormente, lo que son los tiempos gramaticales, los simples, los continuos, los perfectos, eh, pero también voy a dar algunas recomendaciones, dudas que he visto principalmente en el aula, situaciones que algunas veces uno dice por qué suceden, pero no deberían de suceder y algunas veces me dan pequeños infartos al escucharlos, por lo menos lo que es el verbo to be. Ustedes no tienen que olvidar eso, es algo que tienen que aprenderse de memoria. Entonces aquí vamos a repasar esos pequeños temas que tienen que tener muy en claros y dar las mejores herramientas que tengo yo como docente para que ustedes puedan manejar los tiempos gramaticales de la forma más sencilla posible. Así que espero esto sea de total utilidad para ustedes, queda a disposición de todos ustedes, queda a disposición del colegio y de nuevo que esto sea una herramienta de total utilidad para todos. Entonces, comencemos de una vez. Entonces, en cuanto a lo que es el entendimiento base, aquí no vamos a ver un tema como tal, sino una pequeña recomendación. Muchos de ustedes cometen un pequeño error cuando quieren transferir algo de su idioma madre, el español en este caso, a un segundo idioma, en este caso va a ser el inglés, de querer traducir, de querer transferir las palabras tal cual como lo tenemos en el idioma original. Digamos la oración, mi mamá va a la cocina y cocina pollo asado, ¿cierto? Tenemos dos palabras allí que son supremamente importantes y que da la casualidad que las dos suenan exactamente igual. Cocina. Algo que ustedes deben de tener muy en claro y que se los digo mucho en el salón de clases y ustedes tienen que empezar a practicar desde ya es la naturaleza gramatical o la categoría gramatical como se conoce realmente de las palabras. Entonces hay verbos, hay preposiciones, hay sustantivos. Entonces cada una de esas categorías ustedes deben de tenerlas muy en claro en su idioma nativo, en el español. Ah, dejémoslo en este punto de vista. Si ustedes me traducen tal cual escuchan las palabras en su idioma nativo al inglés, van a cometer muchos errores, los cuales yo creo que ya en el salón de clases se los he venido recalcando. Entonces, en este ejemplo de mi mamá va a la cocina, primer cocina que tenemos allí, y cocina pollo asado, segunda palabra cocina que tenemos allí, tenemos que conocer y entender claro cuál es la categoría gramatical de estas dos palabras. La primera obviamente va a la cocina, estamos hablando del lugar donde se hace la acción de cocinar. Entonces, como lugar, esa es la palabra original. Esa es la forma en la que yo lo voy a buscar en el diccionario de inglés. Pero en el segundo caso, y cocina pollo asado, en este caso estamos hablando de cuál es la acción que ella está realizando dentro de ese lugar. Esa acción que ella realiza en el tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso, hacer cocina, la conjugación para el sujeto ella, tendríamos que buscarlo correctamente en el diccionario en la forma original de la palabra. En este caso, en el verbo infinitivo. Recuerden que los infinitivos terminan en ar, ir. Entonces tenemos en este caso que deberíamos buscar cocinar para poder traducir correctamente la oración. Entonces en el primero vamos a tener que va a la cocina, esa cocina va a ser kitchen, y luego el segundo, cocinar, va a ser cook, y luego más adelante, con lo que vamos a aprender hoy vamos a repasar, se darán cuenta que no es solamente un cook. Como es una ella, hay que hacer una adición pequeña al final del verbo, que sería una S en este caso. Entonces quedaría cooks. Entonces, esta recomendación es demasiado importante, chicos, aunque parezca una bobada. Si ustedes no me tienen en claro cuál es la naturaleza gramatical de las palabras,
ustedes van a cometer muchos errores, por no decir horrores, al momento de traducir. Entonces, por favor, les pido que se dediquen a repasar qué es esto de las categorías gramaticales, como yo lo llamo en el salón de clase, naturaleza gramatical de la palabra, para que tengan en claro cómo van a traducir y cuál es la lógica de uso de esa palabra. Por ello tengo una estudiante un poquito traumatizada con oraciones como vamos a hablar sobre el sobre que está sobre la mesa. Aunque en español tengo muchas formas de decir esa oración y que se entienda mucho mejor, obviamente, si yo no entiendo la naturaleza gramatical de cada una de las palabras, si analizamos la oración, dentro tenemos tres palabras sobres, pero cada una tiene una lógica de uso totalmente diferente debido a su naturaleza gramatical. Entonces, por favor, chicos, les ruego, estudien qué son las categorías gramaticales en español y aprendan a identificarlas. Con eso ya podemos empezar las clases como tal. Y vamos a darle paso a algo que muchos de ustedes olvidan y que debería ser algo que se aprendan de memoria desde el momento en que ven el tema, pero como que se les olvida muy rápido, es el verbo to be. Así que por favor, vamos a hacer el repaso primero desde la parte esencial y porque es importante, obviamente el verbo to be, y más adelante vamos a volver a tocar ese mismo tema, pero en una forma un poquitico más avanzada, podríamos decirlo. Entonces, empecemos ahora sí con lo que son los temas como tal estudio. Bien, chicos, entonces aquí estamos ya con el verbo ser o estar, en este caso que en inglés va a ser el verbo to be. Recordemos algo muy importante de los verbos. Cuando los buscamos en el diccionario, ellos siempre van a ir acompañados de la palabra to. Así como en español el infinitivo se reconoce porque el verbo finaliza en ar, er, ir, en inglés el verbo infinitivo se reconoce porque antes del verbo está la palabra to. ¿Listo? Entonces to be significa ser o estar. Si tuviéramos correr, to run significaría correr como tal, no una conjugación con otros sujetos. ¿Listo? Ya en las conjugaciones la palabra to desaparecería. Entonces, otra situación que hay que tener muy en claro. El verbo to be, así como otros temas que ustedes van a ver más adelante, por lo menos el caso de los posesivos, estos temas van a cambiar dependiendo del sujeto que ustedes están manejando. ¿Ok? Entonces para ello, aquí les tengo ya lista la tabla con cada uno de los sujetos y vamos a repasarlos, solamente para que los tengamos en claro y vamos a ver cómo cambia el verbo to be para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces el primer sujeto que nos vamos a encontrar va a ser I, que significa yo. Y el verbo to be, verbo ser o estar, va a ser am, que significaría soy o estoy. Luego vamos a tener you como singular. Algo para aclarar, vamos a ver repetido you aquí y aquí abajito. Eh, Simplemente porque you representa primero un singular y luego se representa como un plural. ¿Listo? Entonces, en el caso del singular, algo que hay que tener también muy en claro es que en español pueden haber dos formas de traducir este sujeto, como tú y como usted. ¿Listo? En el caso del verbo to be, también va a cambiar para cada una de esas formas de traducción. Entonces, el verbo to be para you va a ser are, pero su traducción para tú va a ser tú eres, tú estás. Y en el caso de usted, usted es, usted está. Luego vamos a tener she, he e it. Todos tres van a tener el verbo to be is. She, ¿qué significa? Ella. Entonces, ella es, ella está. He significa él. Él es o él está. It, realmente it no es que sea una palabra que tengamos en español. Simplemente lo nombramos como eso, porque es como lo más lógico que podemos tener allí. Pero it realmente representa a todo lo que sea un objeto o todo lo que sea un animal. ¿Listo? O una situación como tal. Entonces, este sujeto va a ir acompañado también de is. Eso es o eso está. Lo vemos así para poder entender cómo es el uso en español. Pero de nuevo, no es que sea una palabra que exista en español, ¿ok? You, ahora sí, en el caso de los plurales, vamos a tener como ustedes, de nuevo el verbo to be are. En la traducción sería ustedes son o ustedes están. They, ellos o ellas, y ojo con la confusión que hacen algunas personas aquí, como tenemos she acá arriba que significa ella,
Algunos me agregan una S al final diciendo que ya está en plural. No funciona como tal de esa forma el inglés como lo hacemos en español. They ya representa el masculino y el femenino del plural. Ellos y ellas. ¿Listo? Entonces, ellos y ellas son o están para el verbo to be. Y we, también la misma situación, hace la representación femenina y masculina, nosotros y nosotras. Para el caso del verbo to be, vamos a tener en este caso que va a ser nosotros somos o estamos, ¿ok? ¿Por qué es importante verlo de este orden? ¿Y por qué es importante aclarar que you es singular y también es plural? Hay algo que también manejamos en español, de hecho se maneja en todos los idiomas, que es reconocer el orden de las personas en este caso. Entonces vamos a tener por lo menos en el caso de I, que es primera persona, ¿cierto? You, que es segunda persona, y estamos hablando de singulares. Hasta este punto, terceras personas también hablamos de singular. Ella, él y eso como tercera persona. ¿Listo? Y ya cuando llegamos a la siguiente parte, tenemos que you, they y we van a ser en este caso plurales. ¿Listo? Hasta las terceras personas estamos hablando de que el sujeto como tal es singular, o sea, una sola persona, objeto o animal. Bien, ya en el caso de los plurales estamos hablando de dos o más. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Y por qué hay que estudiar esta parte así? Porque da la casualidad que el inglés tiene unas reglas gramaticales que se van a presentar en algunos tiempos gramaticales, en este caso los presentes, y me van a modificar la forma de escribir el verbo o la acción si y solo si el sujeto que se utiliza como detonante de la acción es una tercera persona. Como lo dije anteriormente en un ejemplo, se va a agregar ese al final para el presente simple. Ya lo vamos a ver más claro, ¿listo? Pero entonces tengamos esto muy en claro desde ya. Estas situaciones se deben de tener muy en claro. Y siempre recordar, chicos, she, he e it son terceras personas. Por lo tanto, se tienen que estudiar de esa forma y se tiene que tener presente para las reglas gramaticales de los tiempos presentes. ¿Listo? Continuemos entonces con lo siguiente. Vamos a hablar de los tiempos simples, ¿ok? En este caso el presente simple. Vamos a tener una situación bastante, digámoslo, sencilla de ver si ustedes prestan atención a la única regla general que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Si el sujeto es tercera persona, lo que ya veníamos hablando en el verbo to be, para ella, él y eso, she, he, it, si es tercera persona, al verbo se le agrega s al final, ¿ok? Hay unas reglas adicionales. Estas reglas adicionales se presentan ya sea por cuestiones de escritura o pronunciación. En este caso, en la primera regla condicional, tenemos dos inmersas de cierta forma. Leamos primero lo que dice aquí. Si el verbo finaliza en y antes hay una consonante, quitamos la y adicionamos ies. Al final, ojo, al final, por lo menos en el caso de study, vamos a colocar el IES al final, obviamente quitando la Y antes. Studies, ¿ok? Pero también me está dando otra regla a entender por ahí derecho. ¿Qué regla me está dando a entender? Que si antes, en lugar de consonante, hay vocal, pues lo que hago es simplemente agregar una S común y corriente como nos dice la regla principal. O sea, para que me entienda la lógica. Si no se cumplen estas reglas que están aquí, agregamos S común y corriente. ¿Listo? Luego me dicen, si el verbo finaliza en los sonidos S, X, Z, Ch, Ch y G. Vamos a agregar S al final. Y esa ES que adicionamos va a sonar como is. ¿Ok? ¿Por qué se debe a esto? Porque si agregamos una S común y corriente, digamos, en el caso del ejemplo que está aquí, watch, y pronunciar una S, watch, queda muy complicado, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, además de adicionar el ES, le cambiamos la pronunciación a is. Watches en este caso. ¿Listo? Y en el caso de que ya finalice en E la palabra, pues solamente vamos a adicionar una S. Pero ojo, esto se aplica
sea que la escritura de la palabra finalice en una de estas letras o no. Lo importante es que suene la palabra de esa forma. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cambiar. Change. Tenemos uno de los sonidos aquí participando. Change. Y cuando le adicionamos la S, pues va a cambiar la pronunciación a changes. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver esto aquí en los ejemplos de uso? Vamos a tener por lo menos en el caso de yo, primera persona, yo camino en el gimnasio. I walk in the gym. ¿Ok? Como pueden ver, no tenemos ningún tipo de adición, nada particular. Ahora ella, tercera persona. She cooks fish. Ella cocina pescado. Como podemos ver, el verbo original es cook y le estamos adicionando una S al final, ¿ok? Luego tenemos nosotros trabajamos en Cali. We work in Cali es un plural, no es tercera persona. Tampoco se le agrega ese al final. Ellos viajan a Perú, otro plural. No le agregamos ese al final al verbo viajar. Entonces, they travel to Perú. El gato muerde el perro. Aquí ya vamos a entrar a una cosa diferente. Ya no son solamente los sujetos, sino que vamos a ver cómo se manejan con los pronombres y artículos y demás. Por lo menos en este caso es un artículo, en este caso tenemos un posesivo. Pero tenemos que analizar de qué persona se está hablando. El gato, estamos hablando de un animal, singular uno. Por lo tanto, estamos hablando del sujeto it. Vamos a aplicarle todo lo que sea de la tercera persona en este caso. Entonces, el gato de cat muerde, bites. El verbo original es bite, bite. Pronunciación bite. Y finaliza en ese, bites. Al perro, the dog. ¿Listo? Mi mamá, posesivo mi, es mía. Pero estamos hablando de ella, una mujer. Entonces estamos utilizando el sujeto she, tercera persona también. Mi mamá cocina delicioso. My mom cooks delicious. ¿Ok? El doctor, un hombre, tercera persona, él. El doctor trabaja todo el día. The doctor works all day. Noten entonces de nuevo que para las terceras personas adicionamos S al final en cada uno de los casos. ¿Ok? Eso es algo que siempre tenemos que tener muy en claro. Analizar si el sujeto es tercera persona o no en todos los casos de los presentes. Aunque aquí estamos hablando del presente simple, cuando veamos el perfecto también va a suceder algo similar. ¿Listo? Y por último, una nota pequeña. Incluso en el presente simple existen algunos verbos irregulares. Para que entremos en contexto, porque esto lo vamos a utilizar también en el siguiente tiempo gramatical, los verbos regulares y irregulares se diferencian en: los regulares siguen las reglas gramaticales. Los irregulares, como algunos de ustedes, hacen lo que se les da la gana. No me siguen las reglas gramaticales, ¿ok? Aquí tenemos en el ejemplo, para el verbo ir, que también en español es un verbo irregular, para las terceras personas cambia goes. Hago paréntesis, porque en español también es un verbo irregular. La idea en el español también es que el verbo que se conjugue con los sujetos tiene que al menos conservar gran parte de su estructura original. Ejemplo, cocinar, él cocina, yo cocino, ellos cocinan, ¿listo? La palabra se asemeja mucho a las anteriores. Pero en el caso de ir, yo voy, ya no se parece a ir. Ella va, nosotros vamos. Incluso en el pasado y en el futuro empieza a cambiar. Yo voy, yo fui, yo iré. ¿Listo? Entonces, ese es un verbo irregular como muchos otros en el español. Así que no crean que el español se escapa de los irregulares. Tal cual como todos los idiomas, tiene sus verbos regulares e irregulares y en algunos casos también otros tipos de palabras. Entonces, digamos, do del verbo hacer, das, y have del verbo tener, has. Que más adelante vamos a reconocer que do y have no siempre van a ser verbos acciones, también van a ser verbos auxiliares. Luego hablamos de qué son verbos auxiliares, ¿ok? Cuando estemos en el tema. Pero por ahora, esto es importante que nos tengan en claro y siempre, siempre que traduzcamos una oración que esté en presente simple, recordar, verificar si el sujeto es tercera persona o no, ¿ok? Pasemos a lo siguiente.
Ya en el pasado simple vamos de cierta forma a reciclar. Algunos estudiantes yo les digo, el inglés se basa en reciclar reglas gramaticales en distintos temas. Aquí van a reconocer uno, que ya lo trabajamos en el presente simple, que es analizar los verbos que finalizan en y. ¿Ok? En el pasado simple, siempre la regla general, la regla principal, me pide a mí que yo me cuestione si el verbo que estoy utilizando en la oración es regular o irregular. ¿Qué sucede aquí? El verbo regular, como lo dijimos anteriormente, me sigue las reglas gramaticales y el verbo irregular no me lo va a seguir. ¿Listo? ¿Cómo verifico yo fácilmente si eso es regular o irregular? Porque obviamente nosotros no nacemos aprendidos, tenemos que tener una herramienta en ese caso. Existen en internet, incluso para mis estudiantes en la plataforma del colegio, está la lista de verbos irregulares. Entonces, lo que ustedes van a ver en esa lista de verbos irregulares, que más tarde vamos a repasar, porque tenemos que tenerla también muy en claro para lo que son los tiempos perfectos, eh, esta lista de verbos irregulares me va a mostrar a mí cómo se escribe el verbo originalmente en su forma infinitiva en inglés, y además me va a mostrar cómo se escribe en la forma pasado, y que nos va a ayudar a reconocer que hay tres tipos de verbos irregulares, algunos que no cambian independientemente del tiempo que se esté manejando, algunos que cambian poco y otros que cambian demasiado, como lo sería el verb to be, que ya lo vamos a ver más adelante. Y los regulares, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a adicionar ed al final. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos aquí. Si el verbo finaliza en y antes hay una consonante, vamos a quitar esa y adicionamos ied al final de este verbo como tal. De nuevo estudiar, study, nos va a quedar studied. Como ustedes pueden notar, es exactamente la misma regla que teníamos en el presente simple. Lo único pequeño que me cambia es que no adicionamos ies, sino ied. ¿Listo? Y si el verbo es irregular, lo vamos a escribir tal cual como está en la lista de verbos irregulares, como lo mencioné anteriormente. Siempre y cuando sea regular, entonces vamos a adicionar ed al final del verbo. ¿Listo? Ahora, para los ejemplos de uso, ¿cómo vamos a ver esta situación? Utilizando los ejemplos del presente simple, vamos a ver cómo van a cambiar en español y en inglés, obviamente. ¿Qué van a notar aquí? Lo mismo que sucede en español, lo estamos viendo en inglés. La única palabra que me cambia a comparación del presente para el pasado es el verbo. Porque quien se conjuga en el tiempo es el verbo o el verbo auxiliar. ¿Listo? En este caso, verbo acción. Entonces, verbo caminar. Yo caminé en pasado en el gimnasio. I walked in the gym. Algo que yo les digo a mis chicos, esa ed se va a pronunciar como una d común y corriente. Pero aún así tienen que intentar hacer la pronunciación. Porque si ustedes a mí no me pronuncian esta d al final del verbo, pues básicamente estaremos hablando en presente de nuevo. Yo camino en el gimnasio. Entonces, en lugar de walk, tiene que quedar sonando, perdón, walked. ¿Listo? Noten lo que yo hago como esfuerzo para poder pronunciar walk. Esos fonemas tienen que estar claros. La K y la D. ¿Listo? Los dos sonidos tienen que estar allí. I walked in the gym. ¿Ok? Ella cocinó pescado. She cooked fish. Hasta donde ustedes pueden ver, estamos utilizando única y exclusivamente verbos regulares. Nosotros trabajamos en Cali. We worked in Cali. Ellos viajaron a Perú. They traveled to Perú. Ahora sí, el gato mordió al perro. Morder es un verbo irregular. Originalmente en la forma original va a ser bite, pronunciación bite. Pero en el pasado simple va a ser beat, como lo vemos aquí. Entonces, the cat beat the dog. ¿Listo? Y así se van a encontrar otros verbos. Entonces, de nuevo, siempre tiene que tener la lista de verbos irregulares a la mano. Mi mamá cocinó delicioso. My mom cooked delicious. El doctor trabajó todo el día. The doctor worked all day. Y ustedes corrieron muy rápido. Noten el verbo correr.
va a ser irregular. Su forma de escritura original es R-U-N, run. Y en este caso va a ser you ran very fast. ¿Listo? ¿Qué debo de resaltar aquí? Siempre recordar que si no se encuentra el verbo en la lista de verbos irregulares, le voy a adicionar sí o sí ed. ¿Ok? Esa ed tiene que sonar como una d al final. Van a existir algunos verbos como lo que es pintar, que es regular, pero pintar en inglés finaliza en el sonido T. Paint, ¿cierto? O, bueno, sí, vamos a utilizar ese. Iba a decir otro, pero de pronto los confundo. Entonces, ese paint, lo que ustedes van a necesitar hacer es que ese ed, como la d solita después de una t queda muy complicada de pronunciar, en ese caso va a cambiar su pronunciación a id. Painted. Si lo intentamos td, painted, entonces vamos a perder un poquito el hilo y vamos a hacer mucho esfuerzo al momento de pronunciar. Queda mucho más práctico hacer painted. ¿Listo? Presentar, presented, presentó, perdón, en el pasado, presented. ¿Listo? Present, presented. Y así sucesivamente para todos los verbos que finalicen en pronunciación T y pronunciación D. Incluso en alguna lista de verbos irregulares que ustedes encuentran en internet y la que yo subo a la plataforma del colegio, hay ejemplos de cómo pronunciar esas ed en los tres casos. Cuando solo se pronuncia la d al final, cuando se pronuncia id y en algunos casos cuando esa id cambia a otro sonido como it. Entonces hay que estudiarlo bien, hay que verificar esos datos y ya sería todo con el pasado simple. Suena complicado, yo lo sé. Además que aprenderse ciento y piola de verbos irregulares en inglés, pues va a ser una tarea bastante ardua en este caso. Pero si ustedes lo toman como práctica y empiezan a aprenderse los más usados, pues les va a quedar mucho más fácil recordarlos y utilizarlos libremente dentro de una evaluación, un ejemplo, una tarea, etcétera. ¿Listo? Y eventualmente dentro de una conversación, claro está. Entonces, esto es el pasado simple y ahorita vamos a pasar al tiempo más fácil de todos, el futuro simple. ¿Ok? Empecemos de una vez. Bien, entonces, el futuro simple o futuro will, como lo conocemos, solamente tiene una regla principal, no tiene reglas condicionales ni nada por el estilo. Esa regla principal me dice, todo verbo acompañado de la palabra will, ojo en inglés, obviamente, inmediatamente queda conjugado en futuro. ¿Ok? En español tenemos que conjugarlo. Yo caminaré, ella saltará, nosotros saltaremos, ustedes saltarán. Bien. Pero en inglés solamente es agregarle la palabra will. Ojo, esta tiene que estar antes del verbo. ¿Ok? Entonces, si yo digo ir, entonces vamos a tener que es go. Si digo yo voy, I go. Pero si yo lo digo yo iré, I will go. ¿Listo? Con solo adicionar ese will ya lo tengo conjugado en futuro. Para los ejemplos de uso, de nuevo, este es un tema demasiado fácil. Vamos a utilizar los mismos. ¿Listo? Entonces, yo caminaré en el gimnasio, I will walk in the gym. Miren, no hay ninguna adición al final del verbo. Siempre es will, adelante, y el verbo en su forma original, o sea, en su forma infinitiva, como lo encontramos en el diccionario. ¿Listo? Ella cocinará pescado. She will cook fish. Nosotros trabajaremos en Cali. We will work in Cali. Ellos viajarán a Perú. They will travel to Peru. El gato morderá al perro. The cat will bite the dog. Mi mamá cocinará delicioso. My mom will cook delicious. El doctor trabajará todo el día. The doctor will work all day. Solamente tengo que resaltar aquí en cuanto a lo que es el pasado simple y el futuro simple, es que la regla que teníamos de las terceras personas ya no se cumple. Si ustedes lo han notado, no se cumple. Lo que ya estamos viendo se aplica para todos los sujetos. ¿Listo? Como lo decía al inicio, solamente hay que tener las terceras personas claras cuando estamos hablando de presentes. Bien, entonces aquí de nuevo, todo verbo acompañado de will y will tiene que estar antes del verbo, ya en español inmediatamente está conjugado en su forma futuro. ¿Ok? Y con esto ya finalizamos lo que son los tiempos simples. Ya podríamos continuar con aquellos que son un poquitico entre muchas comillas,
complicados, pero la verdad es que son muy simples también de manejar. Entonces, finalizamos con esta parte, vamos a continuar con la siguiente. Bueno, entonces, iniciamos ahora sí con lo que son los tiempos continuos. En este caso vamos a empezar con el presente. Aquí cabe resaltar que existe una única regla que se va a ver repetida en todos los tiempos gramaticales continuos y algo que se va a hacer muy fácil de reconocer en español, ¿ok? Entonces, la regla principal me dice, en los continuos siempre se usa el verbo to be junto con el verbo principal y este tiene que estar finalizado en ing. Ese ing se reconoce en español como el sufijo ando, endo. Entonces el verbo caminar quedaría caminando, el verbo dormir, durmiendo, etcétera. Caminando, cocinando, durmiendo, jugando, peleando y todo lo que a ustedes se les ocurra ahí en adelante. Pero tiene que finalizar en ando, endo. ¿Ok? Y eso es un continuo. Las reglas condicionales, como ya lo vimos anteriormente, y aquí vemos una que se va a reciclar, las que finalizan en y. Los verbos que finalizan en y antes de esta y hay una consonante, entonces vamos a quitar la y le vamos a adicionar no ies o ied. Lo que vamos a adicionar en este caso es el ing. De nuevo el verbo estudiar, study, studying. ¿Ok? Si el verbo es monosílabo, una sola sílaba, chicos, y sus últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, repetiremos la última consonante antes de agregar el ing. En el caso de correr, run, tenemos consonante, vocal, consonante. Así que repetiremos la última consonante, en este caso la n, y nos quedaría running. Y nadar, swim, aunque son cuatro letras, es monosílabo, lo vamos a analizar como dice la regla gramatical, sus últimas tres letras, consonante, vocal, consonante, swimming. ¿Listo? Vamos a repetir la M. Bien. En el caso de aquellos que finalizan en Y, vamos a analizarlo de igual forma como nos está pidiendo la parte de arriba, solamente que en este caso, incluso si finaliza en Y y antes hay una consonante, agregamos ing común y corriente. ¿Listo? Y así sea monosílabo, agregamos ing común y corriente. ¿Ok? Si el verbo finaliza en E, pues vamos a quitar esa E y vamos a adicionar el ing. Make, making, write, writing. ¿Ok? No son las reglas que tengamos que tener aquí presentes ni en claro. Y vamos a analizar de una vez de corrido lo que es el presente, con los ejemplos del pasado y con los ejemplos del futuro. Resalto antes de pasar a los ejemplos. Quien me representa si el continuo es presente, pasado o futuro es el mismo verbo to be. ¿Listo? El verbo to be me va a decir si es presente, si está en am, is, are, si es pasado, was, were, y si es futuro, will be en todos los sujetos. ¿Listo? Empecemos a analizar esa parte. Entonces, en los ejemplos de uso, yo estoy caminando en el gimnasio. I am walking in the gym. Resalto también con este ejemplo, el verbo to be tiene que ser el que debe acompañar por lógica al sujeto. Para I am. ¿Listo? Ella está cocinando pescado. She is cooking fish. Miren cómo adiciono ing solamente en inglés y coloco el verbo to be antes para hacerlos continuos. Nosotros estamos trabajando en Cali. We are working in Cali. Ellos están viajando a Perú. They are traveling to Peru. El gato está mordiendo el perro. The cat is biting the dog. Bite, de escritura bite, como finaliza en e, pues le quito la e y agrego ing. Se conserva la pronunciación original y se le adiciona la pronunciación ing. Biting. ¿Listo? De bite a biting. Resalto para que les quede claro cómo se pronuncia. Mi mamá está cocinando delicioso. My mom is cooking delicious. El doctor está trabajando todo el día. The doctor is working all day. Ustedes están corriendo. You are running. Perdón. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del monosílabo. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué sucede con el pasado. Resalto de una vez. Para lo que es
Del presente is y am se van a transformar en el pasado a was. Y para lo que es are se va a transformar en el pasado were. ¿Listo? Vamos a ir a eso. Entonces en el pasado continuo lo que tenemos es yo estaba. Miren por favor con el ejemplo anterior, comparación. Lo único que me cambia en toda la oración es el verbo ser o estar. En este caso el verbo estar. ¿Ok? En presente era yo estoy caminando en el gimnasio. Ahora en el pasado continuo es yo estaba caminando en el gimnasio. I was walking in the gym. Noten cómo cambió am por was. Ella estaba cocinando pescado. She was cooking fish. ¿Cómo cambió is por was? Nosotros estábamos trabajando en Cali. We were working in Cali. ¿Cómo cambia are por were? Ellos estaban viajando a Perú. They were traveling to Perú, perdón. El gato estaba mordiendo el perro. The cat was biting the dog. Estamos repitiendo exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, solamente que lo único que me está cambiando es el verb to be. ¿Ok? Mi mamá estaba cocinando delicioso. My mom was cooking delicious. El doctor estaba trabajando todo el día. The doctor was working all day. Y ustedes estaban corriendo. You were running. ¿Ok? No hay nada que resaltar aquí. De nuevo, is y am pasan a ser was en el pasado y are pasa a ser were, como lo estamos viendo aquí en los ejemplos. Ahora, en el caso de lo que es el futuro continuo, lo que vamos a tener es otra vez lo mismo. El verb to be en español es el que me está cambiando la oración. El resto de la oración se conserva tal cual. ¿Listo? Lo único que resalto aquí es que en todos los sujetos, no importa cuál sea, siempre el verb to be en inglés va a ser will be. Recordemos que me dice la regla del futuro. Todo verbo que esté acompañado de will inmediatamente queda conjugado en futuro. Y la forma original del verbo ser o estar es be. Así que si acompañamos be con will, inmediatamente en español, independientemente cómo se escriba la conjugación, va a estar conjugado en futuro. ¿Listo? Entonces, yo estaré caminando en el gimnasio. I will be walking in the gym. Ella estará cocinando pescado. She will be cooking fish. Nosotros estaremos trabajando en Cali. We will be working in Cali. Trabalenguas. Ellos estarán viajando a Perú. They will be traveling to Perú. El gato estará mordiendo al perro. The cat will be biting the dog. Mi mamá estará cocinando delicioso. My mom will be cooking delicious. El doctor estará trabajando todo el día. The doctor will be working all day. Ustedes estarán corriendo. You will be running. ¿Listo? Entonces, todos los continuos, sin importar cuál sea, todos los verbos de los continuos van a finalizar en ing y todos los verbos to be van a representar el tiempo del continuo. Si es presente continuo, las conjugaciones en presente del verbo to be. Si es en pasado continuo, las conjugaciones en pasado. Y si es en futuro continuo, las conjugaciones en futuro, como estamos viendo aquí. ¿Listo? Los continuos son simplemente eso. De igual forma, si tienen alguna otra duda, me pueden preguntar con mucho gusto, yo les estaré contestando. Pero, de nuevo, si se les olvidó algo, si tienen alguna duda, por favor devuelvan un poco el video. Las reglas son exactamente las mismas, como ustedes pueden ver, se conservan exactamente las mismas palabras en lo que es el sujeto y en lo que es el verbo con ing y el complemento. Lo único que me cambia es el auxiliar verb to be en este caso. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a algo que es más delicioso de, diría yo, analizar, porque son más partes en la estructura de la oración. Pero de igual forma, antes de poder llegar allí, a los perfectos, vamos a analizar un poquitico cómo se va a ver, un ejemplo pequeño de cómo se va a ver la lista de verbos irregulares. ¿Listo? Vamos para allá. Ok, entonces, estando los verbos irregulares, ese es un pequeño ejemplo de lo que ustedes verían en la lista de verbos irregulares o en los diccionarios. ¿Listo? No todos van a conservar exactamente la misma estructura, porque algunos diccionarios solamente muestran estas tres columnas. Ustedes ya deberían de conocer el verbo en inglés de antemano.
o al menos ir a buscarlo con la traducción como se debería de ver. Entonces, ¿qué nos va a decir esta lista de verbos irregulares? Primero, que se divide en 3 columnas. La forma infinitiva, como la encontramos tal cual en el diccionario. En el caso del verbo to be, pues obviamente no se va a encontrar así. Les digo lo mismo que les digo a todos mis estudiantes de todos los grados. Nunca van a encontrar el verbo to be con la traducción en el diccionario. De pronto en una página tendrán ejemplos, pero la traducción como tal de él, ella, nosotros y eso, no muchos diccionarios la tienen, son muy poquitos. Y peor aún en el pasado o en el participio pasado. Entonces lo que me van a mostrar en cuanto a columnas son cómo se ve el verbo originalmente, cómo se vería el verbo en su forma pasado, pasado simple obviamente, y cómo se vería el verbo en la forma participio pasado. Cuando hablamos de participio pasado, es la conjugación para los perfectos. Miremos el verbo ser o estar, be. Be en su forma infinitiva, en su forma presente, va a ser am, is, are. ¿Listo? En su forma pasado va a ser was, were. Y en su forma participio pasado va a ser been. Comer, vamos a tener eat. Luego en el pasado ate. Y luego para el participio pasado eaten. Poner, put, put y put. Manejar o conducir, drive, drove, driven. Y olvidar, forget, forgot, forgotten. ¿Qué me quiere decir eso también? Que hay 3 tipos de verbos irregulares como tal en el inglés. Aquellos que no cambian absolutamente nada, como lo que es el verbo poner o el verbo cortar, cut, cut, cut. Se va a escribir tal cual, de forma infinitiva, en pasado y en participio pasado. Algunos que cambian muy poco, como lo que son estos 2 verbos de aquí abajo. Drive, drove, driven. Forget, forgot, forgotten. ¿Listo? Y algunos que cambian un poquitico más del usual, se le agregan cosas o definitivamente cambian demasiado. ¿Listo? Entonces, es algo para reconocer en la lista de verbos irregulares. Esa es la forma de manejarlo. Por favor, siempre tengan su lista de verbos irregulares cuando vayan a traducir. Va a ser de gran ayuda. Si necesitan traducir un verbo en pasado, buscan primero el verbo en su forma infinitiva, ir, caminar, correr, saltar. Luego lo van a mirar en la lista de verbos irregulares cómo quedaría. De nuevo, si el verbo no va a estar aquí en esta lista, ustedes lo que hacen es agregarle en el pasado ed. Y en el participio pasado se conserva la misma regla. Si no está en esta lista y se escribe tal cual como dice aquí, pues adicionaremos ed al final. ¿Listo? Ahora sí vamos a la cereza del pastel, que son los perfectos. Paciencia, chicos, ya vamos a acabar y los perfectos, si prestan mucha atención, va a quedar muy fácil. ¿Ok? Pasemos a ello. Bien, muchachos. Ahora sí, los tiempos perfectos en presente, pasado y futuro. ¿Ok? ¿Qué reglas vamos a tener aquí? Siempre se debe usar el verbo auxiliar haber, que en inglés es have, el mismo verbo tener, solamente que en este caso ya es un auxiliar, no es una acción como tal. Y para acompañar al verbo principal. El verbo principal debe estar conjugado en participio pasado. Los participios pasados en español finalizan en ido, en ado y algunos son irregulares. Ejemplo, comido, saltado, dormido. Y un irregular sería imprimir, impreso. ¿Listo? Así vamos a encontrar otros. No van a cumplir esa regla, pero de igual forma son participios pasados. ¿Qué extra vamos a tener aquí? Solamente los ejemplos de uso. En el caso del presente perfecto, vamos a tener todas las conjugaciones del verbo haber para cada sujeto. Y el verbo en participio pasado o la acción en participio pasado va a finalizar en ido, ado en español. ¿Listo? Ya en inglés, si son regulares, finalizan en ed. Y si son irregulares, lo escribimos como nos diga la lista de verbos irregulares. Empecemos. Yo he caminado en el gimnasio. I have walked in the gym. Ella ha cocinado pescado. She has cooked fish. Nosotros hemos trabajado en Cali. We have worked in Cali. El gato ha mordido al perro. The cat has bitten the dog. Ahora, algo que les dije al inicio a ustedes. El inglés se basa en reciclar reglas gramaticales. Entonces, el presente simple me decía
Cuando yo maneje terceras personas, al verbo le hago un cambio o le agrego ese al final. En este caso, en el presente perfecto, el auxiliar, cuando se manejan terceras personas, cambia a has. Aquí lo podemos ver para ella y aquí lo podemos ver para el gato, que en este caso representa el sujeto it. Y estamos reciclando la regla de los pasados simples, que me dice que al verbo le agrego ed si es regular, y si es irregular lo escribo tal cual como está en la lista de verbos irregulares. No hay gran cambio aquí como tal, estamos reciclando todo. Si ustedes llegan a hacer un repaso de este video, ustedes van a notar que los ejemplos que hemos utilizado iguales a los anteriores, lo único que me va a cambiar es el verbo y los auxiliares. El resto de palabras siguen exactamente igual. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo se ve esto en el pasado. Yo había caminado en el gimnasio. I had walked in the gym. Ella había cocinado pescado. She had cooked fish, perdón. Nosotros habíamos trabajado en Cali. We had worked in Cali. Y el gato había mordido al perro. The cat had bitten the dog. ¿Qué sucede acá? El auxiliar, como es el que me representa si es presente, pasado o futuro, pues en este caso el verbo haber va a quedar conjugado en pasado. Y el verbo conjugado en pasado queda como had en todos los sujetos. Porque esto ya no es presente, así que aquí no aplica lo de la tercera persona. Esto es pasado, entonces vamos a aplicar lo que me dice la regla del pasado. Y esto es un irregular, se escribe had de esta forma, ¿listo? Y el verbo o la acción principal de la oración queda en participio pasado, como lo hemos venido trabajando en el presente perfecto. Ahora, en el futuro perfecto, adivinen quién es el que va a representar el tiempo. El auxiliar. ¿Y qué me dice el futuro? Todo verbo acompañado de will queda conjugado en futuro. Entonces vamos a tener que el auxiliar have es el que está acompañado de will. Yo habré caminado en el gimnasio. I will have walked in the gym. Estamos conservando las mismas palabras, solo el auxiliar es el que está cambiando a futuro. Ella habrá cocinado pescado. She will have cooked fish. Nada de terceras personas porque esto es futuro. Lo de las terceras personas solo funciona para el presente, ¿ok? Nosotros habremos trabajado en Cali. We will have worked in Cali. El gato habrá mordido al perro. The cat will have bitten the dog. Entonces, en un resumen general, chicos, toda regla gramatical que trabajemos en los tiempos gramaticales se van a ir reciclando una tras otra. ¿Listo? No exactamente todas las reglas gramaticales, pero sí las más generales. Y si ustedes se aprenden estas reglas gramaticales, cuando pasen a temas diferentes a los tiempos gramaticales, se van a dar cuenta que esas reglas también se reciclan. Ejemplo, si vamos a hablar de plurales, sustantivos plurales en el inglés, vamos a aplicar la adición de la S. Entonces vamos a aplicar las mismas reglas que vimos en el presente simple. Lo mismo, digamos, para lo que son adiciones de otros tipos de sufijo. Vamos a aplicar exactamente las mismas reglas y la misma lógica de adición. ¿Listo? Entonces no hay mucho que hacer aquí como tal para los tiempos gramaticales. Solamente que se aprendan estas reglas, ojalá de memoria. Y ustedes van a ver que de en adelante todos los temas de inglés les van a quedar súper fáciles, simplemente porque todos conservan la misma lógica de uso en sus reglas gramaticales. ¿Listo, chicos? Pues nada, entonces finalizamos aquí con los tiempos gramaticales. Bien, chicos, entonces, como dije al inicio, espero que este video se transforme en una herramienta grande para ustedes, que les solucione muchas dudas. El video obviamente, como lo dije al inicio, queda a disposición de ustedes, así que lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieran para que les queden claros los temas. Intenten practicar creando oraciones diferentes, con verbos diferentes. Tengan la lista de verbos irregulares a la mano. Siempre recuerden cómo se agregan los sufijos en inglés. Recuerden la diferencia. Prefijo es lo que está antes del verbo, como will en este caso. Sufijo es lo que está al final, como son los ed, los ing, las s. ¿Listo? Y nada, chicos, practiquen mucho. Por favor, en serio, sigan los consejos que les di. Apréndanse el verb to be. No es una petición ya, es una obligación. Apréndanse el verb to be.
e intenten aprenderse estas reglas gramaticales lo más rápido que puedan y lo más claro posible. Si se me escapó alguna u otra regla gramatical, pues ya se las estaré dando a conocer. Pero de momento esto es todo y de nuevo, thank you very much for watching this video. Gracias por ver este video y nos veremos la próxima. Bye bye. Take care, please.